Hola a todos, mi nombre es Tomás Benlamis Montoya, tengo 13 años, vivo en Santa Rosa de Cabal y estoy en séptimo grado, y el día de hoy les hablaré sobre las últimas actividades de tercer periodo de pensamiento tecnológico. Las actividades de las que les hablaré es sobre la exposición de luz nocturna y sobre el metrónomo electrónico, pero antes de eso les hablaré sobre qué es un circuito en serie, uno paralelo y uno mixto en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales del dispositivo se conectan sucesivamente. Si quitamos uno de los circuitos, la corriente deja de fluir y no funcionará. Ahora un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de los dispositivos conectados se coinciden entre sí. Cuando quitamos un elemento de un circuito en paralelo, la corriente sigue fluyendo por los demás elementos. Y por último, un circuito mixto en serie. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Si se retira un elemento que está en serie, la corriente dejará de fluir. Si se retira un elemento que sea en paralelo, la corriente seguirá fluyendo alrededor del circuito. Y bueno, les voy a hablar sobre el primer experimento acerca del metrónomo electrónico. Como pueden escuchar, sí tenemos señal, pero lastimosamente no funciona el metrónomo, a pesar de que ya conectamos un potenciómetro. Este cable naranja que está conectado en paralelo, al momento de desconectarlo, seguirá funcionando la señal. Pero a diferencia de este cable en serie, que es este negro, al momento de desconectarlo, dejará de funcionar la señal. Este segundo experimento se llama luz nocturna automática. Esto que ven aquí es una fotocelda. Una fotocelda es un dispositivo que varía de la resistencia dependiendo de la luz que recibe. En este momento, como ven, estos bombillos están poco iluminados. En este momento la fotocelda está recibiendo mucha luz y por lo tanto la iluminación de los bombillos LED es muy baja. Al momento de taparla es cuando la resistencia es baja y los bombillos se han iluminado mucho más. Este cable naranja que vemos aquí está conectado en serie. Por lo tanto, si lo quitamos, la corriente del flujo se detiene. Bueno, en esta actividad les hablaré sobre ejemplos de circuitos. En este será el circuito de esta figura. Hay que calcular la resistencia equivalente, la intensidad de la corriente, la diferencia del potencial y la diferencia del potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. Aquí el circuito está conectado en serie, por lo tanto será 20, ya que es cuando sumamos 5 más 15 el resultado será 20 ohms. Para la segunda pregunta que nos plantean acá necesitamos utilizar la ley de Ohm, que es esto que ven acá. Para esto necesitamos despejar la I, el cual su resultado será V sobre R. Luego ponemos ambos valores de V sobre R, lo cual será 10 sobre 20. El resultado será I. Y finalmente dividimos la I por 0.5 amperios. El resultado de la intensidad de la corriente del circuito será igual a 0.5 amperios. Para esta pregunta necesitamos saber la diferencia del potencial en los extremos del generador. Por lo tanto, el potencial es igual, así que el resultado es 10 voltios. Para esta actividad haremos la pregunta que dice calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. Por lo tanto, el circuito está en paralelo y la resistencia equivalente se tendrá que hacer mediante esta fórmula. Luego los valores llegan a ser este resultado que nos da luego este resultado que dice 3.75 ohms. Para hallar la intensidad de la corriente, el resultado necesitamos saber que el resultado será voltios sobre resistencia. Luego al poner los valores, el resultado será 2.67 amperios. La siguiente pregunta es sobre calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. El voltaje es lo mismo que decir que la diferencia de potencial es la que recorre todos todo el circuito. Por lo tanto, el resultado serán 10 voltios.
La última pregunta que nos plantean es calcular la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. Por lo tanto, ambos voltajes tendrán el resultado de 10 voltios. Para saber la intensidad de la corriente número 1, el resultado será voltios sobre resistencia, ambos número 1. Luego el resultado será 10 voltios sobre 5 ohms y luego el resultado son 2 amperios. Para hallar la intensidad de corriente número 2, el resultado serán 10 voltios sobre 15 ohms y el resultado será 0,67 amperios. Bueno, gracias por su atención. Hasta luego.